Permítanme configurar el idioma de la transcripción. En algún momento lo podemos utilizar para sacar un resumen. Perfecto, actualizar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como siempre, muchas gracias por participar de estos espacios. Particularmente el día de hoy vamos a hablar de las bases de datos relacionales. Perdón, no relacionales. Quiero hacer este ejercicio para que tengan una idea más acertada o más cercana a cómo se trabaja con esta tecnología y particularmente entendamos que se cambia completamente el paradigma y la estructura que por lo menos mentalmente nosotros hacemos de las bases de datos relacionales a las no relacionales. Entonces el ejercicio del día de hoy es básicamente replicar lo que hacemos en una base de datos relacional en una base de datos como MongoDB, que es no relacional. Recordemos que las bases de datos no relacionales tienen diferentes tipos de estructuras. Las bases de datos relacionales ya tenemos claro cuál es su estructura principal, pero en las no relacionales existen muchas estructuras diferentes a las que nosotros conocemos. Es decir, es toda una categoría detrás de esas tecnologías. Para hoy vamos a hablar específicamente de MongoDB y tal vez de otra herramienta que pueda que les muestre. Entonces tenemos la instalación. Yo he descargado el instalador de MongoDB. Lo que me hace es que, al igual que con el MariaDB, me instala un servidor de Mongo en mi dispositivo y un cliente donde yo puedo consultarlo. Entonces, en este caso está trabajando sobre el puerto 27017 y me voy a conectar, básicamente. En este caso no tenemos datos de parametrización porque está en mi mismo equipo ejecutándose, simplemente le voy a dar conectar. Entonces, al conectarnos, ya vemos aquí que llegamos a una interfaz similar a lo que sería, por ejemplo, MySQL Workbench, si ustedes lo piensan de alguna manera. Vamos a empezar creando una base de datos. Entonces aquí encontramos incluso que ya existen bases de datos previamente creadas por el mismo sistema. Yo voy a crear una nueva. Y como les decía, vamos a simular lo que teníamos anteriormente. Entonces, creo que es este diseño, este diagrama. O con el Excel que en algún momento trabajamos. Vamos a ver si podemos trabajar. Dice que vamos a abrir el diagrama con este editor Workbench, como siempre se he recordado. Esperemos un segundo que se abre. Aquí tenemos una estructura. Bueno, en este caso me editó el archivo. Yo necesito es el diagrama. Vamos a ver, creo que entonces es este. Este es el esquema, pero acá está el esquema. O el diseño gráfico de lo que yo quiero. A ver, déjame un segundo que me abrí. Y es este el que yo quiero, ¿cierto? Entonces tenemos clientes. Ya tenemos contactos y cursos. Bueno, este diagrama. Tenemos una tabla que tiene pedidos, una tabla de clientes, una tabla de productos, una tabla de relación a los pedidos o los productos. Quiere decir que podemos tener muchos productos en un solo pedido o en una sola factura. Tenemos los campos, las relaciones entre sí. Entonces simulemos ese mismo ejercicio acá. Vamos a crear una nueva base de datos y esta base de datos se puede llamar tal cual, MiDB, por ejemplo, MiDB. ¿Cierto? Y lo primero que nos pregunta es el nombre de la colección. La colección viene siendo lo que es la tabla. Vamos a ver pedidos. Pedidos, aquí no es necesario que seleccionemos por ahora nada, le damos a crear base de datos y nos damos cuenta que se creó en la parte izquierda la base de datos y la nueva colección. De inmediatamente podemos empezar a insertar registros como tal. De hecho, podemos importar desde un CSV, podemos importar desde un objeto JSON, recordando que las bases de datos en MongoDB básicamente son objetos en anotación JSON o en JavaScript Web. JSON es JavaScript Object Annotation, anotación de objetos de JavaScript. Le voy a agregar un dato, ¿cierto? Entonces aquí me dice, ok, insertar documento. En lugar de filas o de rows dentro de nuestra tabla, lo que tenemos son
documentos, es una colección de documentos, no es una tabla, es una colección y cada uno de los registros es un documento. Entonces vamos a colocar, en este caso ID, él lo va a colocar, yo voy a colocar es tal vez ID de cliente, perdón, yo creé pedidos, exactamente, entonces no voy a colocar nada pedidos porque se supone que debo tener primero los clientes. Vamos a agregar una nueva colección, clientes, vamos a agregar un nuevo documento fácilmente, tenemos un ID ya para insertar y al ser un objeto JSON, recordemos que particularmente existe una sintaxis específica para la creación de los atributos o de las propiedades de ese objeto, entonces aquí vamos a colocar username, por ejemplo. Tenemos que anotarlo de la siguiente manera, la llave en comilla doble, username, dos puntos y el valor que va a tener la llave. Entonces, en este caso, vamos a colocarle cualquier nombre. Pedro, por ejemplo. ¿Cierto? Vamos a ver si es así. Me dice que hay un error. Déjenme reviso. Sí, aquí está el error. Vamos a ver. Se supone que... No. ¿Es esto ok? Déjenme un segundo. Vuelvo y escribo. Username, dos puntos, doble comilla. Pedro. Por colocar un nombre tal cual como lo tenemos aquí. El siguiente campo va a ser dos puntos, email arroba pedro example.com. Siguiente campo, contraseña, password, lo voy a dejar tal cual, password, y fecha de creación, aquí le vamos a colocar created at, por ejemplo, o create time, y un valor puede ser, no sé, ahora mismo, 15 de agosto del 2024. Le voy a dar a insertar. Tenemos el primer documento que se ha insertado dentro de la colección de clientes. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer a continuación? Insertar pedidos, insertar productos, insertar pedidos productos. Vamos a hacer eso, por ejemplo, acá. Vamos a darle a insertar un nuevo documento, la tabla pedidos, tal cual, y bueno, no podríamos hacerlo porque necesitamos antes productos. Vamos a crear una nueva colección que se llama productos. Vamos a decirle insertar documento. El documento va a tener, el producto va a tener un nombre, ¿cierto? Y un precio. Es lo único que va a tener. Entonces, dos puntos. En este caso, vamos a colocarle un valor entero, entonces 1000. Y eso es todo para continuar. Perfecto, tenemos productos, clientes, ahora sí podemos decirle a pedidos. Entonces el pedido no es otra cosa que el ID cliente o client ID, que lo vamos a dejar en este caso como 1, y por ejemplo el product ID. Y van a darse cuenta de algo, por ejemplo, 1. Me faltó una comita, acá, y listo, insertar. Tenemos básicamente la misma estructura que una base de datos relacional. Tenemos tablas diferentes donde esperamos tener relaciones con los elementos. Si ustedes se pueden ver en la parte superior hay una pestaña que dice índices, que sería en este caso el ID. De hecho, yo puedo crear un nuevo índice y seleccionar qué tipo de índice es, ¿cierto? Y básicamente simular un índice único, simular el comportamiento que puede tener tal vez una tabla relacional. Sin embargo, lo que no puedo hacer acá es crear llaves foráneas.
como tal, no existe la posibilidad de que se creen relaciones entre las colecciones que tenemos. Quiere decir eso que rompe completamente precisamente la estructura que la llave o que la base de datos relacional pretende realizar. Entonces ya hay parte de ahí, ya no podemos utilizar esos IDs que estaban aquí. ¿Cuál realmente sería digamos, la utilidad que nosotros podemos tener para simular el comportamiento de los pedidos y los productos, tal vez de un cliente o de un sistema como el que yo estoy desarrollando? Sería más o menos así. Vamos a crear una nueva colección que se llama, por ejemplo, ventas, simulando pedidos, y empiezo a crear documentos. En ese mismo ejercicio empiezo a crear, por ejemplo, un cliente. Cada uno de esos registros puede ser un cliente, entonces le vamos a colocar aquí 2 puntos, clients, y creo un nuevo objeto. En ese caso, el cliente va a tener un nombre que se llama Pedro Pérez, y en este caso va a tener un email, 2 puntos, que sería emailexample.com. ¿Cierto? Tengo los datos del cliente. Lo siguiente que me hace falta, que tal vez sería, como tal, los pedidos o los ítems o lo que como ustedes quieran llamarlo realmente. Entonces podemos tenerle aquí tal vez un nuevo atributo que se llame productos, que va a ser un nuevo objeto. Y ahora sí, ese producto puede ser incluso cada uno de los productos que ustedes consideren que se debe colocar allí. Entonces podríamos tener algo así como esto, o como esto, y colocar, por ejemplo, mi producto 1, price 1000. Colocamos aquí una coma que nos hace falta, y nos debe faltar una coma. Vamos a ver si esto lo puede hacer. No lo puede hacer, entonces vamos a decirle aquí que esto es 1 y con esto funciona. Si yo dejo esto vacío, 1, no me funciona, 1. Con esto ya me funciona, coloco una comita aquí, me devuelvo, copio esto, mismo comportamiento porque la llave es única, quito este, y 2, y así sucesivamente. Esto es una transacción, esto es una factura, esto es un documento que estoy insertando en la nueva colección de productos. Entonces, fíjense cómo cambia completamente la estructura en las bases de datos no relacionales. No se busca mantener la estructura, no se busca de alguna manera relacionar los elementos, sino se busca mantener la información organizada, pero en una estructura libre. En este caso, puedo volver a insertar un nuevo documento, ¿cierto? Y aquí ya no se va a llamar cliente, sino se puede llamar vendedor. Y si quiero, mantengo la misma estructura. Por ejemplo, nombre, hasta ahí. Y la colección me lo permite. Él va a detectar que existen por ahora 2 documentos dentro de esa misma colección, pero cuya estructura no tiene nada que ver la una con la otra. Fíjense que son elementos totalmente independientes. ¿Qué puedo utilizar para empezar a manipular la información? Exactamente la llamada de documentos. Voy a cerrarme por aquí estas pestañas y yo podría ver un nuevo, lo que sí puedo definir es un esquema, analizar esquema, aquí está, clientes, productos, la inserción, campos y todo esto, pero como tal no existe, digamos, una estructura previamente definida. Vamos a darle a actualizar, ok,
y puedo darle, por ejemplo, generar query. Ok, ahora no vamos a seleccionar esto ahora, vamos a ver My Queries, no tenemos consultas, actualización. Ventas. Esta sería, digamos, una de las más grandes consideraciones para las bases de datos no relacionales. En el caso específico de MongoDB, tenemos completamente que cambiar el paradigma frente a las bases de datos relacionales. En la base de datos relacional tenemos tablas que se pueden relacionar entre sí. Importante, tenemos llaves foráneas que se pueden relacionar de una tabla a otra, pero en la base de datos como MongoDB no sucede eso. Realmente tenemos una carpeta, como así hacía el ejemplo anteriormente, que internamente tiene documentos, otras carpetas, que a su vez internamente pueden tener carpetas y sucesivamente. Yo puedo volver a editar un documento como este y empezar a manipularlo, por ejemplo, para agregar una nueva llave. Y así, si lo necesito, manipularlo tantas veces se requiera. ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto, muchachos? ¿Me escuchan? Profe, qué pena. Es que yo llegué un poquito tarde, llegué como a las 10 y no alcancé a ver cómo creaba, digamos, una carpeta, en ese caso la de clientes pedidos. ¿Podría ser un pequeño ejemplo ahí rápido para yo? Sí, claro. Entonces le decía, yo estaba tratando de simular en este caso la misma estructura que manejamos en una base de datos no relacional. ¿Qué fue Sí, lo primero que hice? Empezar a crear cada una de las tablas que nosotros tenemos. Primero, y lo más importante, no se llaman tablas, se llaman colecciones. colecciones. Yo puedo crear una nueva colección. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí customers, ¿cierto? Esa colección inmediatamente ha sido creada, se le puede crear un índice, se le puede crear un índice único, en este caso él automáticamente me está creando este índice, y aunque hace referencia al mismo ID que nosotros tenemos en la base de datos relacional, cumple otro objetivo y es precisamente que sea único, que ese identificador dentro de la lista de colección de elementos sea cada elemento diferente, pero no es mayor cosa lo que puede hacer. Para nosotros agregar datos, entonces le vamos aquí a agregar datos, le vamos a insertar documento, y esta es la estructura que van a contener, o mejor, la sintaxis por la cual nosotros vamos a manipular la información que está en esta base de datos. Son objetos escritos en JSON, JavaScript Object Annotation. Entonces, lo primero, mantener la sintaxis. Para escribir una propiedad de cada objeto se escribe de esa manera, abriendo corchetes. Cada llave que posteriormente tiene un valor, es decir, cada propiedad que tiene un valor, se debe escribir con doble comilla. Sí, con comilla doble. En este caso, por ejemplo, puedo colocar un nombre o key value. Dos puntos, y nuevamente, bueno, en este caso el tipo de dato que voy a escribir es carácter, entonces yo puedo colocarlo de esta manera. Cada atributo o cada propiedad se debe separar por coma, y en este caso la base de datos es muy estricta en la sintaxis con la que nosotros le enviamos la información. Cada elemento son objetos. Le doy a insertar y se crea el primer elemento dentro de la colección. Esto sería lo que en las bases de datos relacionales es la fila. En este caso no existen filas, sino todos son documentos. ¿Por qué se conoce como documentos? Porque la estructura precisamente puede ser totalmente diferente. Entonces yo puedo tener aquí un nombre, por ejemplo, aquí puedo tener un email, como ya lo había mencionado. Aquí puedo tener, no sé, un móvil, que en este caso puede ser entero, y guardar un documento. Tengo un error de sintaxis, precisamente me hace falta la separación de un nuevo atributo, le digo insertar. Como se puede dar cuenta, no hay una estructura definida para la colección, es decir, no se define qué tipos de datos van a insertar, ni qué tantos datos son, ni qué longitud tienen esos datos, sino que son abiertos a la estructura que necesiten los usuarios.
Después hice el ejemplo, entonces voy a eliminar esta colección que tenemos aquí. En este caso, clientes. Eliminar colección, eliminar colección. Pedidos, eliminar colección. Y estábamos creando ventas, ¿sí? Ok, no. Bueno, ¿cómo vamos a...? Vuelvo y repito el ejercicio tal vez para que lo tengan presente. Supongamos que vamos a tener en una base de datos no relacional lo mismo que tendríamos en una base de datos como esta. Entonces, partiendo de que no tenemos tablas sino colecciones, creo una nueva colección. Bueno, creo una nueva base de datos. En este caso vamos a ponerle post. Y la primera colección que yo voy a crear es tal vez ventas, ¿cierto? Creo la nueva colección y empiezo a crear el primer documento. Entonces el primer documento va a tener lo siguiente. Necesito identificar, como es esta analogía de esta tabla, necesito identificar quién es el cliente que realizó el pedido. Ok, entonces coloco, en este caso, la llave cliente. Ese cliente, como no puedo tener una tabla adicional donde traer los datos del cliente, necesito sí o sí especificarle los datos allí del cliente. Entonces vamos a colocar qué datos del cliente tenemos. Vamos a suponer que este campo es nombre, tenemos nombre, correo y teléfono, por decirles un ejemplo. Entonces necesito otro objeto, en este caso, que tenga esos atributos. No quiero todo tenerlo en una sola estructura, en una sola nivel, sino diferentes niveles, para cada elemento sea un nivel diferente. Entonces vamos a colocar que la información del cliente sería nombre, ¿cierto? Sabemos que el nombre es un carácter de texto, entonces lo vamos a colocar de esta manera. Luego tenemos el dato de contacto, email, entonces también es un carácter de texto, entonces example.com. Y finalmente tal vez el teléfono. Entonces vamos a colocar mobile y en este caso sí lo podemos dejar como 4, 5, 6, 7. Tal vez un entero para esta información. Tengo la información del cliente. ¿Qué me faltaría? La información del producto. ¿Cierto? Puede ser el ID de producto o los productos que tenga. Entonces, si son diferentes productos, para esa venta yo necesito tener una colección de productos. En este caso un objeto con los productos que yo necesito. Colocamos un array de elementos en este caso y empezamos con cada uno de los productos que están allí. Entonces coloquemos un objeto, que sería el primer producto que va a llevar el usuario. Nombre, tal vez. Y le vamos a colocar producto 1. El siguiente atributo de ese producto sería precio o price. Y vamos a colocarle 1000 en entero para hacer la operación matemática. Vamos a copiar esto. Un segundo, me perdí. Coma para agregar otro elemento y en este caso vamos a colocar producto 2 y finalmente vamos a colocar esta información. Entonces tengo los productos que van dentro de la compra, tengo el cliente y no creo que me haga falta nada más. ¿Qué más le agrego? Digan ustedes. Los escucho. No sé. Nada más. Bueno, vamos ¿Esa, a dejarlo así. esa colección cuál sería, profe? Una venta, una venta. Estoy simulando lo que tiene esta tabla, pero como yo no puedo tener tablas aparte, entonces estoy metiendo toda la información como se debe administrar aquí. ¿Listo? Yo voy a dar a insertar.
Aquí tenemos una colección por producto, por cliente, por todo lo que nosotros necesitamos. Listo, entonces eso sería básicamente lo primero que nosotros vamos a realizar. Entender que la estructura cambia completamente, que no son tablas, que no hay llaves, que no hay identificadores únicos. Sí hay identificadores únicos cuya función es únicamente diferenciar cada uno de los documentos que existen dentro de la colección. Pero una vez esté allí, no se utiliza el ID para relacionarse. Vamos a hacer, tal vez duplicar este registro, clonar, vamos a cambiarle a Pablo y le vamos a poner el email Pablo y le vamos a proveer por producto 3 y le vamos a poner por aquí producto 4 y le vamos a insertar. Tenemos dos registros y le doy clonar a este, también puede ser Miguel y aquí puede ser Miguel y aquí puede ser todos 1 y le digo insertar y ya tenemos tres registros, por ejemplo, o documentos totalmente diferentes que se están ejecutando. ¿Qué deberíamos empezar nosotros a realizar en este momento? Tal vez hacer las consultas correspondientes. ¿Cómo puedo, por ejemplo, obtener todas las ventas que se hicieron? Es decir, todo el dinero que se ha recibido por las ventas que están dentro de la colección ventas. Eso sería lo realmente interesante, ¿cierto? ¿Quién dice sí o quién dice no? Pues, profe, lo que pasa es que, digamos, yo, lo que pasa es que uno tiene muy metido la de relacionales, ¿sí? Pero digamos, si uno quiere hacer una consulta acá como para crear precisamente esos documentos, eh, ¿cómo la haría si no fuera de esta manera? O sea, si no fuera duplicando Ah, ok. el, como el documento, ¿me hago entender? Sí, claro. ¿Cuál sería la sintaxis para comunicarme mediante código eh, en la base de datos no relacional? Eso es lo que usted me dice. Listo, entonces vamos a consultar por aquí algo más sencillo. Me voy a ir a la plataforma. Recuerden que en Sayuna tenemos el material de formación. En el material de formación precisamente están las instrucciones para empezar a manipular las bases de datos no relacionales. Entonces, repasemos esa parte también para que lo tengan en cuenta. Ok, por acá me voy a ir a actividad de proyecto número 6, material de formación, bases de datos no relacionales. Aquí lo tenemos y los primeros ejercicios básicamente son instrucciones para hacer eso mismo. Aquí lo tenemos, instalar, son, como lo mencionaba, son instrucciones basadas en JSON. Seleccionar, aquí está, crear. Si lo hacemos a través de la interfaz, seleccionar base de datos. Perfecto. Usar, crear bases de datos. Yo estoy aquí, sí. Crear el primer documento. Aquí tenemos como un documento está construido, lo que les mencionaba anteriormente. Entonces lo que yo tengo que hacer es posteriormente darle un insertar. Esta es básicamente, esta instrucción que ustedes están viendo aquí es en teoría el mismo ejercicio que hacemos nosotros con el SQL Insert que tenemos por aquí. Entonces pasemos aquí, ahora sí. Tenemos tres documentos, vamos a la consola o a la consulta y vamos a ver acá en MongoDB SSH qué es lo que vamos nosotros a hacer. Primero mostrar las bases de datos. Acá lo tenemos, la instrucción es seleccionar las bases de datos, choose DBs. A ver si puedo escribir. Choose DBS, dos puntos. Tenemos admin, config, local, post. Yo necesito entrar a post, entonces le digo use post. Listo, estoy dentro de post. Vamos a mirar las colecciones. Necesito, ya está la base de datos como tal. Creo el primer documento, en este caso, crea la colección pruebas. Selección
Entonces yo uso show collections para ver las colecciones que existen, y aquí solamente está ventas, entonces yo le digo usar ventas, y ahí estoy en ventas. Yo ya puedo ver lo que estoy aquí colocando, entonces le voy a colocar db post, collection post, creo que es así, ¿sí? Show, roles, perfil, no, show collections, no hay colecciones dentro de ventas, sino que ya podría empezar a utilizar. Ya tengo la base de datos, ahora lo que tengo que hacer es hacer una inserción de un documento o cualquier cosa. Entonces yo le puedo decir algo así como insert debe, en un segundo, aquí debe estar el comando get, ¿dónde está? Insert. Si le digo exit, se salió, ok. Show las bases de datos. Perfecto, estoy en ventas. Post. Debe post collection. Aquí no está funcionando como esperaría yo. No, perfecto. Un segundo. A través de la consola en este momento inició sesión y estoy directamente dentro de la colección tablas. Yo debería poder empezar a hacer consultas directamente. De acuerdo a nuestro, vamos a decirle use post para que se salga. Perfecto. A la material de formación, el comando para poder insertar documentos, en este caso dentro de la colección, es el siguiente. Selecciona una base de datos que sea administrable, en este caso sería la estructura ventas y un insert. En la función insert lo que le voy a pasar como parámetro es un objeto. Como ustedes saben, objetos basados en JSON es lo que se pueden escribir. Entonces yo simplemente le digo tal cual como estuve escribiendo anteriormente. En este caso vamos a decirle que la propiedad nombre es con el valor otro objeto. Y le doy punto y coma para finalizar y le doy insertar. Aquí me dice que hay un error. Insert está deprecado, pero sin embargo creo que lo insertó. Vamos a ver. No lo insertó, entonces voy a corregir el insert one para que me haga solamente una inserción. ¿Listo? Debería poder estar acá el registro. Dice que no, nombre de otro objeto, insert one, conocimiento, no lo está insertando. A ver, ventas. Sí, aquí están los registros, estaba leyendo tal vez otra pestaña. Aquí están viendo otro objeto, otro objeto, otro objeto. Esa es la instrucción o la sintaxis que usted preguntaba de cómo lo puede hacer. ¿Correcto? Listo, profe, gracias, sí. ¿Qué más podemos hacer? Empezar a manipular. Como se pueden dar cuenta, básicamente la sintaxis es similar a lo que tenemos nosotros aquí. Básicamente se llama el objeto base de datos, que es el que se abrevia con DB, la colección a la que vamos a manipular y luego las funciones que nosotros tenemos disponibles. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es empezar precisamente a buscar dentro de la información. Entonces, yo debería hacer lo siguiente para buscar. Vamos a ver si yo le puedo dar aquí, como estoy en la base de datos POST o en la colección POST, le digo colección POST y lo siguiente es find, punto y coma, y él debería poder traerme toda la información. Ok,
que es, digamos, el where o el select que nosotros comúnmente conocemos en las bases de datos relacionales. A ver si esto funciona. Porque no sé por qué no funciona. Este es el resultado de colección find para consultar los documentos. Como se pueden dar cuenta, existe un atributo ID que se conoce como la llave primaria, sin embargo no nos referimos a ella como una llave que se puede relacionar o foránea, sino que directamente permite que cada uno de los documentos dentro de la colección sea única. Lo siguiente que podemos hacer es empezar a manipular los datos, y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Insertar, bueno, en este caso está insertando, y leer, que sería lo más importante, se hace a través de la función find. Sin embargo, no me está dando el resultado acá como yo esperaba. Si estoy dentro de, bueno, démosle aquí salir de voz. Ah, no, perdón, me equivoqué. db.sales.find, porque es ventas. Punto y coma al final, y aquí tenemos el resultado de los elementos, como se pueden dar cuenta. ¿Qué es lo que quiero yo empezar a hacer? Empezar a consultar la información de acuerdo a los registros. ¿Qué, por ejemplo, puedo hacer yo para buscar un objeto? Vamos a ver si lo podemos hacer de la siguiente manera. db.ventas find, y lo que le voy a decir que busque es precisamente un objeto donde el ID es el que yo le estoy suministrando. Vamos a ver, porque sería un where. Aquí tenemos drop, sentar, leer consultas, está el find, query también nos va a buscar, y el where, el find recibe como parámetro el atributo por el cual yo voy a estar buscando la información. Vamos a ver si es así. Entonces, el atributo ID en este caso es el siguiente, y si yo le paso el siguiente parámetro, vamos a ver qué nos dice la ejecución. Sales Find no encontró nada de lo que yo esperaba que fuera el atributo, de ese mismo atributo. Vuelvo a implementarlo, y en este caso le voy a decir que find, denme un segundo, no va a ir solamente el valor, sino que va a ser todo el registro que tenemos aquí. El ID, exacto. Exactamente lo mismo, no lo encuentra como tal. A ver si me estoy saltando algo en la instrucción. Aquí tenemos actualización, que es muy similar, consulta de criterios, modificado. El ID así lo está haciendo. Título modificado. Aquí está creando updates. Sin embargo, está creando documentos. Find their collections. Vámonos al material complementario. Y dice base de datos video. No. Práctica no. Y referencias tampoco. Vamos a buscar precisamente en la documentación de MongoDB. En la documentación del manual número 7 tenemos que el método precisamente recibe como parámetro una consulta, una proyección y unas opciones. Tenemos compatibilidad con todas estas versiones. La query recibe operadores, se pasa un objeto como vacío, y puede ser un valor, llave valor. Entonces, en ese caso, ¿por qué no me funciona? Aquí ID equals cantidad 5, colección file cantidad 5. Debería funcionarme en ese caso. Query. Importante, modificar, find, protección, específicas que no sea 0. Aquí debería funcionar. Find, cantidad 5, tenemos unidad de manzanas, vamos a ubicar por email entonces.
Recordemos que yo le coloqué, pero en este caso tenemos clientes, vamos a buscar aquí cliente, cuyo nombre como email sea este. Vamos a ver si esto lo permite hacer. Cliente punto, vamos a ver si esto la verdad nunca lo he probado, a ver si él automáticamente detecta que le estoy diciendo que el cliente es un objeto y que lo voy a colocar, a ver. No funciona. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Cliente, en este caso hacemos un nuevo objeto y le vamos a decir que tiene email si es Pablo. A ver, tampoco lo encuentra, estoy enviando mal la consulta. Déjenme revisar nuevamente la documentación. Usa el cursor, find, mongoose, este documento está relacionado al Mongo y no es documentación para los comandos, find comando, es decir, a lo que estamos usando, que es la consola actualmente. La colección pues, funciona en los siguientes ambientes: Atlas, Enterprise Community, y lo que espera es una query, la protección y las opciones. El método recibe una query y la proyección. Eso es un parámetro opcional y se tiene que utilizar con los operadores. Los operadores son equals, ok, por eso no me funcionaba, y la lógica elemento existe. Ok, entonces el ejemplo es el siguiente. LT or field, más o menos el ejemplo es similar al que tenemos aquí. No, estas son proyecciones. Fine. Fíjense el parámetro que está usando de comparación, por eso a mí no me estaba funcionando. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Debe ventas encontrar, por favor, en este caso, un objeto que sería la query. Le voy a decir que por el atributo ID, y le voy a decir dos puntos, un nuevo objeto, en este caso la comparación, que sería igual. Recordemos que la comparación son estos, entonces tengo que usar este parámetro, es decir, en lugar de usar un igual, que es lo que nosotros utilizamos normalmente en las consultas SQL, necesito colocarle como atributo al siguiente objeto el parámetro de comparación o el operador de comparación, y luego posteriormente sí le voy a colocar el valor, parámetro y el valor. Si esto es así, copio y pego este ID, por ejemplo, y puedo buscar este documento por este solo ID. Tampoco lo está buscando como yo espero. Encontrar de ventas donde el parámetro sea igual al siguiente. A ver, un segundo más. 4, 5. Esto es mayor, 4 y 5. Aquí es el atributo es cantidad. Y no me funciona como yo lo necesito. Voy a modificar uno de estos para decirle que sería solamente Pedro, a ver si estoy esperando una consulta y si se está ejecutando correctamente. Update, perfecto. Entonces vuelvo a inicio acá. Find objeto. Voy a buscar en este caso por el nombre, dos puntos, objeto nuevamente. Parámetro sería igual, dos puntos, Pedro. Y no me va a funcionar porque tiene dos comillas. Actualizar, perfecto. Punto y coma. Ahora sí me encontró la información. Quiere decir que la manera para buscar el ID, en este caso al ser un tipo de dato objeto ID, no lo puedo hacer tan fácil como lo estoy haciendo con la cadena de caracteres.
En el caso de la cadena de caracteres, donde le dije que el atributo nombre era literalmente ese, sí me funcionó. Necesitaría volver a buscar para identificar el ID. ¿Cómo selecciono por ID? Y lo más interesante, cómo calculo los datos de las ventas que ya he realizado. Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a darle cancelar porque este tiene productos. Vamos a eliminar este, le vamos a eliminar el siguiente. Usamos el mismo ejercicio de eliminar acá. Bueno, en este caso está eliminando todo y lo puedo eliminar. En este caso se me dice que por el ID. Espera este dato. Entonces vamos a ver si es eso lo que yo necesito identificar. Denme un segundo. Cambio aquí a estructura. Le voy a decir que... ok. Si lo hago de esta manera, me debería funcionar. Copio esto aquí. Debe ventas encontrar por ID los puntos carácter, recuerden que es equal, dos puntos, vamos a escribir object ID literal y le vamos a decir el valor es este, hay un error de sintaxis donde el object no es definido, seguramente me hizo falta un corchete 1, corchete 2, está ok. Tal vez estas comillas, a ver, donde es igual al objeto 1, ¿cuántas? No, igual. Si lo hago de la siguiente manera, vamos a ver, sería más o menos así. Una vez más, aquí vamos a enviar un nuevo objeto, porque es un objeto, copia allí, dos puntos, y colocamos este valor, por ejemplo. No, igual, no funciona. Seguimos buscando cómo hacer. Quiero encontrar colecciones bin, reflexiones. Aquí tenemos una colección ID valor, atributos. Aquí tenemos contribuciones. ID 5, donde las colecciones del ID 5, nombre. Sí funciona el punto. Sí funciona el punto en este caso para encontrar. La siguiente operación retorna a la operación del nombre de la persona sería Fuga. Entonces esto sí estaba correcto acá. Igual, debe punto encontrar objeto, en este caso el atributo, digamos, se debería un atributo dentro de otro, entonces sería cliente, punto nombre, dos puntos, y debería buscar emailexample.com. A ver si es así. No lo encuentra, pero yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle un operador de comparación o de asignación. ¿Cómo era? Equal, dos puntos, sample.com. Me falta un cierre, pues tampoco, no me funciona como estoy diciendo en la instrucción. La accesibilidad a través del punto utilizando dot annotation, sin embargo no me funciona como yo esperaría. Vamos a copiar instrucción valor.
criterios de consulta, usando operadores. Fíjense que acá sí lo define, donde igual a 5 o el objeto como tal. Sí utiliza esta sintaxis. Un segundo. Perfecto. Yo puedo darle aquí Project Field Element. Goes objeto de tan 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 tan. Perfecto. Uso el comando cls para limpiar y ya lo puedo encontrar. Voy a buscar acá una vez más cómo seleccionar múltiples condiciones, encontrar. Se supone que sí lo podría encontrar, nombre. Ok. Nombre. Esto es exactamente lo mismo que esto. Es porque no me funciona el ID. ¿Alguien ya encontró cómo hacerlo con el ID? ¿O aún no? No, profe, yo estaba mirando su pantalla, pero es que yo no sé si es, digamos, es que ahí creo que hay una diferencia, es como en los corchetes, no sé si estoy viendo bien cuando hace la sentencia. ¿Será que sí? A mí lo que me parece. A ver, debe. Se supone que el paso el primer parámetro es un objeto. No debería ser total, diferente a lo que estoy haciendo. En este caso, esta colección de objetos ya tiene un ID diferente. No es ID automático, sino lo está colocando de la misma manera. Lo único que puedo encontrar aquí es lo siguiente, que el atributo necesariamente él lo detecta. A ver. Aquí sí lo encontró. ¿Qué cosas cambiaron de la sentencia frente a la que yo estaba realizando anteriormente? Que no es necesario indicarle comillas al atributo por el cual estoy buscando. Fíjense que eso fue lo que acabo de realizar. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es buscar, por ejemplo, por el nombre del cliente, que es lo que quería hacer, y en este caso hay un cliente o por un email de cliente. Entonces coloco el primer objeto. Lo siguiente que tengo que hacer, en este caso sí es colocar corchetes porque, o no, vamos a dejarlo así, donde sea el cliente, dos puntos, y ahora sí, un objeto, y le vamos a colocar aquí que el email, dos puntos, ahora sí sea el siguiente. Email.sample, perdón, email@sample.com. Example.com, punto y coma al final, y aparentemente no encuentra nada. Se ejecuta bien la colección, pero no, perdón, la consulta, pero no encuentra nada. Emailexample.com es el email que yo estoy buscando, ¿cierto? Aquí debería haber un objeto que haga o que lo encuentre de esa manera, que sería el primero, cliente, email, emailexample.com, y al parecer no lo encuentra.
cuando se ejecuta. ¿Qué puedo yo hacer para verificar? ¿Dónde está el cliente que está buscando, profe? Digamos, en la Aquí parte en de la arriba parte no de lo arriba. veo. No lo veo. El primer registro que estoy buscando es ese cliente, por ese email. Acá está lo siguiente, entonces en este caso me sobraría esto, y aquí sí lo logré encontrar. O sea que para hacer la sentencia, digamos, si es, En este caso, la sentencia que estoy utilizando es una sentencia anidada. Aquí está la definición de la documentación. Él detecta o puede, digamos, ingresar o buscar dentro de los atributos que sean tipo objeto de otro atributo utilizando la anotación basada en punto, que es esto que están viendo en esta parte superior. Y eso se utiliza, es muy comúnmente utilizada, por ejemplo, para la manipulación de arrays, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un objeto y cuando yo defino punto, quiere decir que puedo acceder a una propiedad interna de ese objeto. Recordemos que el objeto puede tener propiedades internas. En este caso, la instrucción que yo le estoy dando es una consulta anidada, o una consulta, sí, por decirlo de alguna manera anidada, que está buscando dentro de un objeto en la propiedad de otro objeto. Aquí está el ejemplo que yo estaba realizando. En este caso es esto que están viendo aquí. Se supone que aquí hay un objeto que se llama nombre y internamente tiene un atributo que también, o una llave diferente que sea primero. Y a su vez tiene un valor. Entonces, eso lo que me permite es buscar anidadamente utilizando los puntos como, digamos, indicador de profundidad. Por eso puedo yo ejecutar una consulta como la que estoy haciendo aquí en este momento. ¿Qué me gustaría a mí? Extraer todos los productos, tal vez, en este momento, de los atributos. Ya estoy seleccionando por nombre, por ejemplo, por email. Me gustaría seleccionar solo los productos de esos objetos que están aquí, es decir, los elementos, las colecciones que tengan productos y luego adicionalmente listar solamente esos productos. Voy a limpiar la consola para hacer la información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Recordemos que tenemos 4 documentos dentro de la colección de eventos. Entonces, yo simplemente lo voy a ejecutar aquí para recordarlo. Tenemos 4. Solo en 3 de ellos hay productos, en el último no hay producto, entonces deberían volver a traerme esos 3. ¿Cómo lo puedo hacer? En teoría debería poder ejecutar lo siguiente. Buscar por productos, ¿cierto? Por el atributo productos, y en este caso debe existir un operador de comparación o de verificación de existencia. Vamos a ubicarlo por aquí en la documentación. Aquí tenemos los operadores de consulta. El primero es para buscar igual. El segundo, mayor que, ahí pueden leer ustedes. In, tan largo, más largo, igual. Yo necesito es una cosa como que exista. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Exist. Vamos a ver cuál es el ejemplo para exist. En este caso, booleano, especificación del siguiente prototipo. Yo podría tal vez hacer un exist. Exist false. Exist true. Entonces, según lo que vemos anteriormente, yo simplemente hago lo siguiente, coloco el operador exist para decirle que tenga en cuenta y si la llave productos existe dentro de los documentos de esta colección, debería extraerme solo 3 registros. Como se pueden dar cuenta en este momento que lo está haciendo, solo 3 registros porque tenemos el atributo productos aquí. ¿Qué más podemos hacer? ¿Quién tiene, por ejemplo, el producto 1? Pues ya es muy similar a lo que hemos hecho. No utilizamos el atributo o el operador de búsqueda, sino, por ejemplo, el operador de comparación para saber qué es igual
y en este caso lo tenemos que hacer es por el nombre. Entonces tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Podemos hacerlo así. Por ejemplo, voy a colocar ahora sí esto en corchetes, utilizar la anotación basada en puntos y le digo productos. Bueno, en este caso estoy equivocado porque esto no es un documento, sino una array dentro de, perdón, no es un objeto, sino dentro de un array que tiene múltiples objetos. Entonces vamos a dejarle productos aquí. Vamos a decirle aquí que el nombre de cada producto sea producto 1. Vamos a ver si esto nos funciona. Debería extraerme solamente 2 elementos. No me funcionó la consulta por alguna razón. Nombre. Vamos a ver cómo consultar acá entonces. Creo que name tiene que ir entre comillas, si no estoy mal. No debería ir entre comillas. Lo que pasa es que esto es un array de elementos. Fíjense acá en productos. Sí, entonces necesito saber es cómo buscar dentro del array. Aquí estoy buscando dentro de otro, pues espero que el producto sea un objeto. Pero cuando cambia el valor, cuando cambia el tipo de dato, precisamente es lo que necesitamos ubicar. Selecciones lógicas, elementos, tipo, evaluación esquema, texto, juego espacial. Aquí esto sí es un element match. Entonces, por ejemplo, ejemplos de element match serían los siguientes. Tenemos la siguiente colección y así sí debería funcionar. Acá, este sí es el ejemplo que yo quiero hacer, entonces, fíjense, esta es la instrucción que vamos a utilizar. En lugar de decirle que aquí sea el nombre, necesito pasarle un operador específico para los arrays, los tipos de lista que están dentro de la colección del documento, en este caso que yo estoy buscando. Lo voy a hacer con el operador element match, es decir, va a ser muy específico para este escenario. Element match, dos puntos, y ahora sí paso lo que yo necesito. En este caso era el nombre del producto, que se llama Product 1. A ver si esto nos funciona. Exactamente. Encuentras los documentos donde internamente tiene diferentes productos, pero que el producto solamente coincide con el 1. En este caso son 2 registros que estamos viendo por acá. Que sería el primero, que tiene un producto 1, y el tercero, que tiene un producto 1. Ya estamos haciendo la consulta. ¿Qué más sería interesante? Sumar esos compras del producto 1. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Aquí ya tengo la consulta y lo que yo necesito es sumar. Colecciones con arrays, donde vamos a seguir lo siguiente. Elementos, lógica, comparación, operadores, no, referencias, bases de datos. Vamos a irnos aquí a la documentación. Perdón. Vamos aquí atrás, selectores, método de encontrar. Vamos a encontrar uno que se llama fin, unmodify, find, explain. Uno que se llama suma. Déjenme lo ubico. Vamos a darle aquí. Suma. Que es muy similar a lo que estamos haciendo en nuestro momento. Básicamente, le vamos a pasar como expresión al sumar lo que yo necesito. Esta selección básicamente hace agregación y agrupa los valores sumándolos por este precio que es el que yo necesito. Aquí estás agrupando por ID, por año, todo lo que están seleccionando y luego simplemente suma la información. Vamos a ver cómo lo puedo yo aplicar.
Entonces, necesitamos pasar la consulta aggregates, ventas, productos, cantidades, fechas. Vamos a decirle que se agrupe y el total de la suma, el total de los elementos va a ser la suma de los valores precio y cantidad. En caso, de hecho, lo multiplicó. Y el ID de agrupamiento, ok, va a ser día como tal. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una consulta nueva para ventas, donde vamos a presar la función aggregate para hacer como un select nuevo, una consulta personalizada. Le vamos a decir en este caso que es un array, lo que me recibe el aggregate, un objeto para que agrupe los elementos, un operador para que agrupe los elementos y finalmente el ID del resultado, como es un objeto nuevamente, el ID de la respuesta, perdónenme, va a ser el producto. En este caso, ¿cómo podemos escribir el producto? Bueno, vamos a colocar el nombre del cliente acá para hacer el ejercicio. Client.name va a ser el ID. El siguiente campo va a ser el total. Y el total no va a ser otra cosa que la suma de los productos. Lo que pasa es que como es un array, no me va a dejar sumar tan fácil como yo esperaría. Sumar. Array. Aquí debería ser. Vamos a hacerlo así, a ver si nos funciona. Product price. Hay un error de sintaxis. Eso sí tiene que ver con la cantidad de corchetes que estoy agregando. Para eso, vamos a solucionarlo utilizando un nuevo cliente. Este cliente me va a permitir, al igual que las consultas SQL que hicimos ayer en SQL, conectarme a la base de datos sin tener que... Ya lo he descargado, vamos a ver. Creo que ya lo he descargado. Con un poquito mejor de sintaxis. Denme un segundo. Que MySQL también tiene perdón, MongoDB tiene un cliente adicional que se llama Compass. Ah, no, ese no. A ver, un segundo. Aggregation. Son operadores, comandos, navegación, pipeline, pipeline explicar, cursor, vamos a ver si me puedo conectar a la base de datos utilizando un cliente adicional. Debo agregar una nueva colección, en este caso es... no lo veo, Mongo. Vamos a decir un Mongo DB.
La URL en este caso es 127.0.0.1. Vamos a dar test. Conexiones OK, le damos a guardar y conectar. Entonces en este editor pueden darse cuenta que va a ser mucho más sencillo conectarnos. Vamos a darnos a post, tenemos aquí las ventas, aquí encontramos los registros y yo puedo llamar una tabla que se llama consultas. Aquí está la tabla que vamos nosotros a seleccionar. Escribo por aquí, deberían poder ver si puedo hacer zoom. Segundo, consultas. Ok, se está ejecutando. No, falló. Me falló la conexión de lo que yo esperaba. A ver, un minuto más. Conexiones. Proceed. Ok. Open. Tenemos ventas. Vamos a editar share field. Aquí tenemos una selección, 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 selección. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, ok, se puede. No, no es capaz de ejecutarlo el cliente. Oh, no funcionó. Debería poder entonces tener una ventana de consultas por acá. Creo que es esto. Share, importación, no. Mis consultas, no tampoco. Importar datos, ver, editor, conectar, colección. Esto es solamente el editor. Voy a tratar de hacerlo nuevamente por acá. Ventas, agregar. En este caso, hacemos el agregar. Nuevamente con la instrucción de sumar. La función de sumar datos. Lo tenemos aquí. Basado en la agregación, solo se puede utilizar de la siguiente manera. El primer parámetro que vamos a pasar es una array de elementos. Luego construimos un objeto. En ese objeto le vamos a decir que los resultados se van a agrupar. ¿Por qué es necesario agruparlos? Porque se van a sumar los elementos entre sí, es decir, de la cantidad de registros que tenemos, eso sucede igual en las bases de datos relacionales. En algún momento tendremos que hacer agrupamiento. ¿Por qué el agrupamiento? Porque la consulta como tal no va a tener la misma cantidad de registros que tienen el resultado de una consulta normal sin procesamiento de la información. Por ejemplo, cuando estamos contando en una base de datos relacional cuántos mensajes ha enviado una persona, el resultado para poder contar necesita es tener agrupados esos registros para luego sí ejecutar la cuenta sobre ese agrupamiento. Por ejemplo, por eso me está dando aquí necesario que lo agrupemos. Entonces, lo primero que hacemos al agrupar es crear un objeto. Nuevamente, como saben, la sintaxis es basada en objetos. Y identificar el ID, en este caso, del agrupamiento. O sea, por cuál de los atributos que existen allá se va a agrupar. ¿Cuál es el elemento identificador? En este caso puede ser el ID de la columna.
Yo voy a pasar como primer parámetro, voy a buscar de hecho la función group acá, para saber qué me está solicitando. A ver, vamos a buscar group, operadores. Agrupamiento, eso va a salir igual en las agregaciones, perfecto. Y me dice que espera el ID de agrupamiento, como les mencionaba anteriormente, y el campo sobre el cual yo voy a procesar información. Aquí tenemos algún ejemplo, seguramente. Agregar los agrupamientos, en este caso ordenamiento y agrupación, sería el siguiente. El ID va a ser el atributo X, entonces yo me devuelvo acá. Vamos a colocar aquí como agrupamiento el ID, en este caso 2 puntos, donde estamos con el ejemplo acá. En este caso le voy a decir nuevamente que es un objeto, ¿cierto? El agrupamiento, el ID del agrupamiento, que ya lo tengo, un objeto de agrupamiento, el ID va a ser un nuevo objeto cuya llave va a ser el nombre del resultado, el valor del resultado. En este caso va a ser product. Y el atributo que se va a traer para ese product, en este caso es compuesto, va a ser uno solo. Vamos a colocarle, por ejemplo, client name. A ver si nos funciona porque es un objeto. Ya tengo definido entonces el ID, que es un primer atributo. Y el siguiente atributo va a ser el total. Y ese atributo sí va a ser la suma de lo que yo quiero. Que va a ser a través del atributo, exactamente, perdón, del carácter sumar. Y en este caso le voy a decir que me sume, está sumando precio y cantidad. Yo solo necesito que me sume precio. Lo interesante aquí en la sintaxis es que adicionalmente debemos escribir la sintaxis de la siguiente manera. Vamos a ver si nos funciona de esta manera. Products price. Y aquí debería ser client. Sí lo hizo, pero por alguna razón estoy escribiendo mal. Son price. Deme un segundo. Ok. Acá está. Pudo hacer el agrupamiento, tiene 3 registros y por cada uno de los registros dice que no pudo encontrar el valor de sumar. Sin embargo, sí sumó, sí hizo el agrupamiento correspondiente. Que fallé en pasarle la propiedad que va realmente a sumar para cada uno de los registros. Tal vez tengo que tener en cuenta el sumar para un array. Entonces me voy a ir aquí a sumar y debo buscar cómo sumar para un array. Tal vez no es punto annotation, sino es otro tipo de elemento. Acá me dice que agregar, bueno, partición, suma, cantidad. Cantidad aquí es un objeto, así que no tiene mucho sentido. Aquí cantidad tampoco tiene un objeto, vamos a buscar en internet. Array elements mongo. Vamos a decirle aquí que lo busque. Sí, no le... Ajá. Ítems. Pero yo necesito es prices. 1050. Aggregate projections. Prices. No, tampoco es así como yo lo necesito. Of array objects. Detail marks. Así funciona, así. Ah, ok.
necesito hacer algo adicional. Más o menos como esto. Project values. Ok, aquí me indican que tengo que hacer otra cosa adicional. Al parecer no puedo ejecutar la función de suma directamente en el array de productos que existen dentro de cada uno de los documentos, sino que debo descomponer esa estructura para luego posteriormente sí sumarla. Según lo que entiendo acá, debo descomponer la estructura para poder volver a ejecutar la sumar. Entonces, en la función aggregate que estamos ejecutando, por ejemplo, se deconstruye, es decir, se extrae y se vuelve a una variable temporal que se llama values. Fíjense que aquí la está haciendo en este ejemplo para luego sí posteriormente sumarla. Es decir, hace una consulta inicial que luego le permite hacer la suma como tal. No voy a entrar en ese detalle para no complicarnos, sin embargo, aquí el punto interesante que por favor pido que tengan en cuenta y pues que nos podemos dar cuenta después de realizar unos pequeños ejercicios y consultar en la documentación, es que a diferencia de las bases de datos relacionales donde la información está distribuida en diferentes tablas, por lo general en las conexiones y en los tipos de bases de datos como MongoDB tenemos un punto de origen, ¿cierto? Entonces la conexión siempre va a tener elementos internamente que son los documentos. Tenemos que apuntarle siempre a identificar el punto de origen sobre el que vamos a consultar para posteriormente empezar a ingresar dentro de cada documento. Si se pueden dar cuenta, las colecciones en este caso son una lista de elementos, una lista de objetos, una lista de arrays que interiormente tienen otros elementos, es decir, son elementos multidimensionales. Y eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la sintaxis, se pueden dar cuenta, existen algunas convenciones. Lo más importante es tener en cuenta que podemos acceder a las propiedades de los elementos utilizando la notación basada en puntos, que la pueden consultar en internet para que sean más específicos, pero eso, digamos, lo haríamos más en detalle cuando estemos en producción del software. Cuando encontremos, por ejemplo, que la solución que estamos viendo necesita una solución basada en base de datos no relacionales, por ejemplo. Se podrá dar cuenta que al no mantener una estructura específica en esta base de datos, estas bases de datos sirven para elementos similares a donde no se debe garantizar la estructura de la información. Yo insisto tanto en eso, pero digamos que es lo más fácil de tener presente al momento de diseñar la base de datos. Por ejemplo, grandes cantidades de datos como visitas a sitios web, donde almacenamos muchas grandes cantidades de información, pero no están directamente relacionadas o estructuradas definida inicialmente. Tengan en presente, por ejemplo, los álbumes en las redes sociales que pueden variar, los inicios de sesión de los usuarios que pueden variar, los atributos específicos de los usuarios, aunque tengamos documentos o propiedades que se comparten, existen otros atributos propios de cada usuario y eso lo permite a través de las bases de datos no relacionales manipular. Por eso son tan utilizadas hoy en día, porque digamos la capacidad o su principal uso es en la gran capacidad de manipular los datos, pero en volumen, no manipularlos en integridad, sino en volumen como tal. No sé si les quedó claro más o menos el ejercicio. La idea mía era que, digamos, si están partiendo de las bases de datos relacionales, que es lo que hemos venido hablando, pues entiendan un poquito cuál es la idea de esta tecnología. Escuchen, seguramente en algún momento han escuchado las bases de datos, esas soluciones no relacionales. Es importante entonces identificar en los proyectos para el caso de los ejercicios que tienen que hacer o de lo que las evidencias que se están solicitando, pues de alguna manera pudimos hacer algo aquí que les pueda servir. Importantísimo consultar la documentación, como se pueden dar cuenta, y digamos, así como yo lo estaba haciendo, digamos, tratar de solucionar cada vez que encuentran un error. Digamos que esto es una recomendación general.
Nosotros afortunadamente podemos volver a empezar cada vez que cometemos un error, damos control Z y volvemos a empezar. Entonces, básicamente nuestro aprendizaje es basado en prueba y error. Espero más adelante en el proyecto implementar esta tecnología, aunque en escenarios muy específicos. Vamos a ver cómo la podemos implementar para que, digamos, tengamos más familiaridad con esto. Y para finalizar ya, por lo general nosotros cuando estamos desarrollando, si bien empezamos a utilizar la tecnología y debemos tener indicios de la sintaxis, como se pueden dar cuenta, la herramienta con la que nosotros estemos diseñando es la que se encarga de comunicarse, por ejemplo, a la base de datos. Nosotros no escribimos sentencias para llamar a Mongo, en ejemplo, con la herramienta que vamos a utilizar que se llama Laravel, nosotros no nos encargamos de escribir eso, él lo va a hacer, nos da una interfaz y una sintaxis mucho más limpia y él por debajo se encarga de hacer esos procesos. Digamos que esa es la facilidad. El objetivo final de desarrollar nosotros es desarrollar una muy buena lógica. ¿Cómo podemos desarrollar, descomponer el problema y en paso a paso poderlo solucionar? Es más importante, creería yo, que aprender la sintaxis de algún lenguaje o de una tecnología en específico, es cómo la podemos utilizar de la mejor manera posible. Eso lo podamos encontrar más adelante. De pronto, si sintieron, por ejemplo, que no tenían los conocimientos completos en el uso de la herramienta, pero pues pude consultar la documentación, como se pueden dar cuenta, e interpretarla fácilmente, porque considero que tenía claro cuál era el objetivo final y lo que buscaba hacer. No hice finalmente la suma porque creo que me voy a complicar en términos técnicos y ya estaba hablando un poco más enredado de lo que quería. Lo importante aquí es que se vayan familiarizando con la tecnología y pues que básicamente es eso, que se vayan familiarizando y que puedan ver cómo hacer los ejercicios, las pruebas y cometan, digamos, los errores y los puedan solucionar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, profe, digamos que está cerca sobre todo de las evidencias, la evidencia de la actividad de aprendizaje número 1, la evidencia 3 y la evidencia 4. O sea, ahí nos dice que realizar la sentencia para crear un objeto hotstone o JSON que modele los Sí, datos de un carro y que no sé qué y demás. esto. Ajá. Pero no sé si sea necesario, o sea, pues teniendo en cuenta lo que hicimos el día de hoy, si es necesario hacerlo con la sentencia o lo podemos hacer como inicialmente su merced hizo las colecciones. Pues yo creería que puede insertar más de un registro y finalmente hace la prueba en la consulta, porque igual la captura de pantalla se la tiene que enviar, ¿cómo envió la consulta? Listo. O sea, el resultado final es que se puedan ver las consultas que utilizó, entonces, sí, de alguna manera familiarícese aquí con la consola. Ah, bueno, listo. Listo. Vale, gracias. Vale, con gusto. ¿Otra pregunta? No, perfecto, muchachos. Entonces, les agradezco nuevamente por participar de la sesión. Les deseo una feliz noche y los espero el día martes nuevamente. Andrés, tiene una pregunta. Sí, profe, pues en ese tema sí hay que profundizar poco, ¿no? Mucho. Ahorita estamos viendo lo más básico, entonces nos Sí, tocaría como revisar y revisando poco a poco, así practicándonos y sí, pero pues digamos que, creando como las le evidencias. mencionaba, es que es un escenario muy específico en el que se puede utilizar. Entonces, en este momento, en el proyecto que tenemos pensado, lo que tenemos realmente proyectado, no lo vamos a utilizar, sino mucho más adelante cuando esté el proyecto en producción, similar a producción. Entonces, creo que por ahora lo que necesitamos son nociones básicas de irnos familiarizando y si partimos, tener claro que si estamos partiendo de una base de datos relacional, ¿cuál es el cambio completo de paradigma cuando cambiamos a este tipo de tecnologías? Eso es más importante en este punto que en la sintaxis o que empezar a implementar cosas allí. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, ahora sí, me despido. Feliz noche. Nos vemos el martes. Uy, ¿qué se hizo el profe? Aquí estoy. Ah, profe. Feliz noche. Bueno, feliz puente, muchachos. Nos vemos el martes.